¿Quién es? Es la historia de una chica de secundaria que se enamora en secreto de un compañero mayor en la misma escuela. Un día, decide invitar a ese compañero a salir, y él acepta. Ambos van a un parque de diversiones, y durante el tiempo que pasan juntos ese día, el compañero es muy amable con ella, haciendo que ese día sea inolvidable para la chica. Pero esos momentos de felicidad siempre pasan rápido, y al caer la tarde, ambos se sientan a esperar el tren en la estación para separarse y regresar a casa. La joven agradece al compañero por pasar el día con ella, y él responde que no, que es él quien debe agradecerle. De repente, ambos se quedan en silencio, sin saber qué decir. La chica no puede soportar más el silencio y decide preguntar algo al compañero. Pero antes de que él pueda responder, ella dice que si él está saliendo con ella. La conversación de la joven se interrumpe por el tren que pasa rápidamente, como si estuviera burlándose de ella. Luego, el compañero se levanta y le dice que va a comprar algo para beber. Después de que él se va, ella comienza a preocuparse por si está haciendo que él se sienta incómodo. En ese momento, en la plataforma opuesta, nota a una mujer con piel pálida que parece sorprendente, y se pregunta desde cuándo está sentada allí y por qué no se había dado cuenta. No puede leer la expresión de la mujer, pero parece que ella la está mirando. De repente, la mujer se levanta lentamente y comienza a acercarse a las vías del tren. En ese instante, el tren llega rápidamente y la joven se asusta, preguntándose si la mujer estará bien. Sin embargo, cuando el tren pasa, la mujer ha desaparecido. Ella intenta mirar a su alrededor en la plataforma, pero no puede encontrarla. Justo en ese momento, siente que alguien le cubre los ojos desde atrás. Entonces le pregunta, ¿quién es? Y esa voz es la de su compañero. En ese momento, ella comienza a preocuparse por si él puede sentir su corazón latiendo con fuerza a través de sus manos. Así que rápidamente cambia de tema y dice que la pregunta que le hizo antes. Mientras intenta reunir el valor para decirlo, las manos del compañero presionan su rostro con más fuerza, haciéndola sentir dolor. Ella le grita que quite las manos, pero él no se detiene, y no puede apartar su cara de las manos que la están apretando. El compañero vuelve a preguntar, ¿quién es? Y ella responde rápidamente, eres tú, por supuesto. Pero por alguna razón, comienzan a surgir preguntas en su mente sobre quién es realmente él. Él es el capitán del equipo de baloncesto, ¿no? Hoy fueron juntos al parque de diversiones y él es quien le está cubriendo los ojos en este momento. Ella mira entre los dedos y ve que un tren está pasando, y de repente, el rostro de su compañero y su voz desaparecen, junto con la calidez de sus manos. En ese instante, se da cuenta de que está sentada cubriéndose los ojos y dice, entonces, ¿quién es? Antes de desaparecer entre la multitud que pasa, el deseo de que todos en el mundo nos agraden es como querer que la superficie de la Tierra sea completamente plana. Sonido de pasos. Es la historia de un hombre que va de compras a un centro comercial con su esposa, quien le pidió que la acompañara en su raro día libre. Esto lo hace sentir reacio a ir con ella, y cuando ella le pregunta su opinión sobre lo que está a punto de comprar, él no muestra interés y responde de manera evasiva, ya que sabe que si expresa su opinión, la conversación no terminará fácilmente y ella se extenderá. Luego, recibe un correo electrónico de un amigo del trabajo que lo invita a salir a beber. Así que le dice a su esposa que va al baño un momento. En el baño del centro comercial, la atmósfera es oscura, porque algunas bombillas están fundidas. Toma su teléfono para revisar y recibe un segundo correo del mismo amigo, quien pregunta a qué hora podrá llegar, lo que le hace darse cuenta de que ha estado en el centro comercial con su esposa durante mucho tiempo, y se pregunta a qué hora podrá ver a su amigo. Mientras él reflexionaba,
Notó una mancha en la manga derecha que parecía ser tinta negra. Se dio cuenta de que las paredes del baño estaban cubiertas de caracteres extraños, escritos con tinta negra. Sintió miedo, porque esos caracteres parecían desvanecerse fácilmente al tocarlos, como si acabaran de ser escritos o creados. En medio de ese silencio, de repente sonó una notificación de correo electrónico que lo sorprendió y lo hizo sentir incómodo. El correo era de su esposa, preguntando en qué piso del baño se encontraba. Al mismo tiempo, escuchó el sonido de alguien entrando al baño, pasos que parecían dar vueltas repetidamente. La sombra que entraba también parecía ser así. Después de un momento, otra persona entró al baño y comenzó a caminar de un lado a otro, igual que la primera, lo que lo llevó a preguntarse si estaban patrullando. Mientras el joven se concentraba y escuchaba atentamente los sonidos del exterior, casi olvidando respirar, de repente más personas comenzaron a entrar. Y esos pasos se convirtieron en el sonido de un pelotón de soldados, marchando alrededor. Los pasos se hicieron cada vez más fuertes, resonando contra las paredes como si hubiera un terremoto, lo que lo hizo sentir inquieto y confundido por lo que estaba sucediendo. De repente, recibió una llamada de su esposa, y en el momento en que el teléfono vibró, los pasos afuera se detuvieron de inmediato, y los caracteres en la pared comenzaron a desvanecerse lentamente, como si algo o alguien se diera cuenta de que él estaba dentro. En ese silencio no sabía qué hacer, y de repente un gran número de personas se agruparon alrededor de la puerta del baño. Al observar los zapatos que lo rodeaban, sintió que algo lo estaba mirando desde algún lugar. Cuando miró hacia arriba, se encontró con los dueños de esos pasos, que estaban de pie, mirándolo fijamente. Cinta de cassette. Es la historia de un hombre que acaba de regresar a su hogar después de varios años, ya que un amigo suyo se va a casar, así que volvió antes de lo previsto. Esa tarde, todos compartieron una cena juntos. Después de la cena, entró en su habitación, que se mantenía igual, como si el tiempo se hubiera detenido. Se sentó en su antigua mesa y comenzó a sacar objetos de su memoria uno por uno. Mientras revisaba su libro de la escuela, casi no podía creer que su amigo ya se iba a casar. Luego, se topó con una cinta de casete en un cajón, en la que había un mensaje que decía lo que sucedió hoy. Lo que le resultó familiar, decidió reproducirla y escuchó su propia voz de cuando era niño. Aunque ahora lo había olvidado, parecía que él, de niño, solía grabar historias de su vida cotidiana en cintas de casete como esta, todos los días. Se sentó a escucharla y poco a poco sus recuerdos comenzaron a regresar. Luego, empezó a contar la historia de Tanabés, su amigo que se iba a casar. Lo que le sorprendió mucho, a medida que seguía escuchando, se encontró con algunas cosas que había grabado que no le resultaban familiares, preguntándose si realmente había vivido o experimentado eso. La fecha de la grabación se acercaba cada vez más al presente, y los eventos grabados se volvían más extraños. En los últimos eventos, estaba bastante seguro de que nunca había hecho o grabado esas cosas. Ni siquiera podía entender lo que había grabado. Luego, se quedó en shock al escuchar que la grabación de su diario comenzaba a hablar con su voz de adulto. Lo que estaba seguro de que no había grabado. Pensó que esto no tenía sentido, y deseaba que se detuviera, pero continuó escuchando. Finalmente, la grabación del diario del día siguiente comenzó a sonar, diciendo que después de que saludara a Tanabe, escucharía risas que sonaban como las de una caja de música temblando. Luego, un anciano tomaría un palo y lo convertiría en una caja de música rota, terminando con la grabación que decía que la boda del día siguiente sería bastante emocionante. Se asustó tanto que tuvo que quitarse los auriculares, convencido de que esa cinta de casete debía estar embrujada.
¿Bruxismo? Es la historia de una joven llamada Niwako, que viaja con su mejor amiga con la que trabaja, sin un plan claro para este viaje. Ambas pasean sin rumbo, deteniéndose a tomar fotos para presumir en la oficina, sin conocer la historia de cada lugar que visitan. Sin embargo, el último lugar que visitan antes de regresar al hotel es una cueva que alberga una estatua del dios Jizo. Según la creencia japonesa, Jizo es el protector de los viajeros. Su amiga pregunta si se puede entrar a la cueva, pero Niwako se adentra sin preocuparse, ya que no ve ningún letrero que indique que está prohibido. En realidad, ni siquiera los locales se atreven a entrar. Después de explorar a su antojo, regresan al hotel, pero parece que el hecho de que no haya un letrero de advertencia es incorrecto, ya que en las imágenes de fondo, al salir, parece que hay un escalón que se encuentra al ras del suelo, algo que ambas chicas no notaron. Además, la estatua de Jizo tiene un diente atado con hilo rojo, como si estuviera sellando algo. Después de que ambas regresan al hotel, se desploman en la cama, agotadas por el día de turismo. De repente, la amiga de Niwako enciende la luz y le dice que está rechinando los dientes muy fuerte mientras duerme. Cuando Niwako se despierta, siente un dolor de muelas repentino. A pesar de que toma analgésicos, no le alivian el dolor, así que decide buscar un dentista local. Finalmente, encuentra una clínica dental que aún está abierta. Así que llama a un taxi y se dirige allí de inmediato. Al llegar, se encuentra con una clínica dental que parece muy antigua y poco acogedora, pero el dolor es suficiente para que decida entrar. Una dentista mayor la lleva a una sala de tratamiento oscura, con un ambiente poco agradable. Al abrir la boca, Niwako nota que la mirada de la dentista al examinar su boca es confusa. Y como la dentista no dice nada, ella pregunta si es tan grave. La dentista se tensa de inmediato y le ordena a sus dos asistentes que no la dejen escapar. Uno de los asistentes pregunta si no puede ayudarla, pero la dentista no responde y le dice a Niwako que necesita extraerle el diente. Al pensar que debe ser extraída en una clínica dental tan antigua, decide que no quiere hacerlo y se levanta para salir. Sin embargo, los dos asistentes la sujetan para que no se escape, mientras la dentista intenta usar unas pinzas para extraerle el diente. De repente, siente un dolor intenso, como si su muela estuviera en llamas, y un grito de dolor escapa de su boca. Niwako lucha con todas sus fuerzas y logra liberarse, corriendo hacia la salida, mientras escucha a la dentista gritarle que no se vaya. Parece que la dentista dice algo sobre las consecuencias negativas que podría enfrentar si la deja ir, pero Niwako no le presta atención y rápidamente llama a un taxi para regresar al hotel. Al regresar, corre hacia el espejo y trata de ver la muela que casi le extraen, pero de repente, la muela dolorida se cae al suelo. Observa que esa muela parece tener la cara de alguien que está sufriendo, y la sangre que mancha el suelo la hace aún más aterradora, como si estuviera expresando dolor. En su mente, escucha las advertencias de la dentista, recordando una frase que dice que algo vendrá a buscarla. De repente, la muela desaparece del suelo, pero aún puede ver un rastro de sangre que gotea hacia la habitación donde su amiga está durmiendo, junto con un extraño sonido que la lleva a seguir el rastro de sangre, hasta que se da cuenta de que la muela ahora está con su amiga. Elige relacionarte con personas inteligentes para resolver problemas y evita a los que excusan. Prepárate a invocar espíritus. Es la historia de un grupo de chicas de secundaria, que incluye a Hukat, Yukari y Miku. Esa noche, las tres decidieron jugar un juego que está de moda en la escuela. Un juego que se dice que puede permitirles comunicarse con los muertos, por lo que se llama Juego para invocar espíritus. En la primera etapa,
Los jugadores deben atar un hilo rojo a una navaja que ha estado en agua durante una noche. Luego, una persona debe tragarse un papel con el nombre de una persona muerta, escrito en él, y así el muerto aparecerá para hablar con ellas. Pero también hay rumores de que un estudiante de otra escuela que intentó jugar este juego terminó en un estado de locura, tuvo que ser ingresado en un hospital psiquiátrico. Yukari dijo que comenzaran a jugar y preguntó a quién deberían escribir. Hukat comentó si realmente iban a jugar este juego, no porque tuviera miedo o creyera en los rumores, sino porque sentía que algo no estaba bien con el juego. Yukari le respondió que ya habían acordado jugar, así que no se quejara ahora, y propuso escribir el nombre de Nakayama. Las otras dos chicas se sorprendieron y preguntaron si se refería al profesor Nakayama, quien era un joven maestro que había enseñado en su clase de homeroom. Era una persona muy interesada en el horror, y también les había enseñado cómo jugar este juego para invocar espíritus. Sin embargo, hace 3 meses, desapareció misteriosamente. Solo quedó un vaso roto en la parte trasera del aula, junto con rumores de que había fallecido. Pero aún no sabían si el profesor Nakayama realmente había muerto, y si este método les permitiría hablar con los muertos. En ese momento, Yukari ya había escrito el nombre del profesor Nakayama en el papel, y verificó que lo habían hecho 49 veces. Las 3 chicas soplaron en un juego de piedra, papel o tijera, y la última en perder fue Monoka, quien tuvo que tragarse el papel con agua del vaso. Contuvo la respiración, y reunió valor para tragárselo de una vez, sintiendo como si algo se le atascara en la garganta, mientras sus amigas se reían de ella. Y luego comentaron si el profesor Nakayama ya había llegado a esta sala mirando a Hukat, quien estaba sufriendo, pero después, mientras el papel en forma de pájaro se le atascaba en la garganta, Hukat comenzó a mostrar síntomas extraños y su expresión cambió, lo que hizo que sus 2 amigas se preocuparan y le preguntaran si estaba bien. Yukari pensó que realmente no podía respirar, y después de toser fuertemente durante un rato, finalmente escupió algo, que resultó ser el papel del pájaro que acababa de tragar. Sin embargo, el nombre que estaba escrito en el papel, que antes era el del profesor Nakayama, ahora se había convertido en el de Hukat. Ambas chicas se sorprendieron y se asustaron por lo que había sucedido. Yukari aseguró que estaba segura de que había escrito el nombre del profesor Nakayama. Poco después, las 2 chicas escucharon un ruido fuerte desde atrás, preguntando de qué estaban hablando. Línea blanca. Es la historia de una joven maestra que tuvo que quedarse corrigiendo exámenes de los estudiantes hasta el anochecer. Después de terminar de corregir, de reojo, vio a alguien de pie en el área del campo de la escuela. Al ver el uniforme, supo de inmediato que era un estudiante, pero se preguntó qué podría estar haciendo a esa hora de la tarde. Decidió mirar más de cerca, y vio que el estudiante estaba trazando una línea blanca con una máquina de marcar con tiza, así que salió con la esperanza de advertirle que no se quedara en la escuela hasta tan tarde. Sin embargo, cuando salió al campo, el estudiante ya había desaparecido, dejando solo una línea blanca que se extendía hacia el edificio escolar. Decidió seguir la línea blanca, que la llevó dentro del edificio, y continuó extendiéndose, mientras que en la escuela no había nadie más, solo podía escuchar el sonido de la máquina de marcar. Luego después, ella escuchó el sonido de la puerta de la azotea, abriéndose. La línea blanca la llevó por las escaleras, piso a piso. Pero cuanto más subía, más incómoda se sentía, hasta que llegó a la puerta de la azotea que estaba cerrada. Aunque su instinto le decía que no debía abrir esa puerta, sintió que tenía que hacerlo para advertir al estudiante. Sin embargo, al abrir la puerta, el estudiante ya no estaba allí. Lo único que vio fue la línea blanca que se extendía hasta el borde de la azotea. Se preguntó qué era eso, y caminó hasta el final del balcón del edificio. Al mirar hacia abajo, solo vio marcas blancas que parecían haber sido arrojadas al suelo. Después de un rato, pensó en dónde podría haber ido el estudiante, y cuando estaba a punto de darse la vuelta, vio que la línea blanca que llegaba a sus pies tenía un color negro, como si estuviera siendo quemada, acercándose a ella poco a poco.
No pasó mucho tiempo antes de que escuchara pasos subiendo por las escaleras hacia la azotea. Los pasos no eran solo de una persona, sino que parecían venir en grupo. Entonces gritó: «¿Quién está ahí? ¡No entren!». En ese momento, la puerta se abrió. Entonces, se encontró con las sombras de esos fantasmas o espíritus que estaban entrando en fila, y se dio cuenta de que la línea blanca que se había arrastrado era para guiarlos hacia esta azotea. La última imagen que vio fue al estudiante de pie detrás de la puerta, y con sorpresa, o lo que fuera, su cuerpo cayó hacia abajo, junto con otros espíritus. Quizás ese estudiante podría ser el guía de los espíritus de aquellos que se suicidaron en esta escuela. Cabaña de nieve. Es la historia de un niño llamado Masayuki que visita a sus abuelos durante las vacaciones de invierno y no tiene muchas oportunidades de jugar en la nieve. Al llegar, juega en la nieve con sus primos afuera con mucha diversión. Cuando el sol comienza a ponerse, el ambiente se vuelve frío, así que ambos deciden construir un iglú para resguardarse del viento frío y calentarse. Poco a poco, levantan la nieve más y más, hasta que finalmente logran construir un iglú. Aunque no es muy grande, es lo suficientemente espacioso para ambos. Y además, el interior es más cálido de lo que pensaban, lo que les hace sentir que han creado una base secreta, llenándolos de felicidad. Su primo le pregunta a Masayuki si tiene hambre, y él responde que sí. Entonces, su primo dice que irá a traer una parrilla de mochi para asar y comer dentro, pidiéndole a Masayuki que espere allí. Mientras espera, Masayuki siente frío, y mira hacia el bosque cubierto de nieve afuera, y nota otro iglú del mismo tamaño que el suyo. Decide ir a investigar, pero se sorprende al ver que el iglú no tiene entrada, y hay algo brillando dentro, como una vela iluminando, pareciendo magia en medio de la oscuridad que lo rodea. Con curiosidad, Masayuki intenta golpear el iglú desde afuera, y escucha una respuesta desde adentro. Y para saber la respuesta de qué hay dentro, Masayuki decide usar una rama para asomarse por la pared del iglú. Al mirar, solo ve una vela encendida, pero en el interior hay marcas en la pared que parecen indicar que alguien ha intentado cavar. Masayuki pregunta si hay alguien dentro, y de repente, unos ojos brillan desde adentro, diciendo: «Ahora es tu turno». Al escuchar esto, Masayuki parece entrar en estado de shock y cae de espaldas, mientras que el iglú frente a él se derrumba. En ese momento, su primo llega y lo recoge rápidamente para llevarlo de regreso a casa. Cuando Masayuki recobró el conocimiento, se dio cuenta de que estaba acostado en el futón de la casa de sus abuelos. No recordaba nada, pero al observar la actitud de sus padres y abuelos, sintió que algo malo había sucedido. La familia hablaba en un tono que sugería que estaban tratando de resolver algo, pero él no entendía bien lo que decían, hasta que todos salieron por la puerta con sonrisas y una actitud más amable de lo habitual, lo que solo aumentó su sensación de que algo terrible estaba por suceder. También notó que había un iglú recién construido detrás de la casa y unos ojos que lo miraban, diciendo: «Ve, ahora es tu turno», lo que insinuaba que había liberado un espíritu maligno que estaba atrapado. La familia pensaba que Masayuki estaba poseído por un fantasma, así que planeaban realizar un ritual como el anterior, para encerrar de nuevo al espíritu maligno en el iglú, sin saber que el espíritu maligno ya no estaba dentro de Masayuki. Pasillo subterráneo. Es la historia de un estudiante universitario que está caminando de regreso a casa después de una fiesta. Mientras camina hacia la estación, se da cuenta de que ha olvidado algo en el bar, así que decide regresar a buscarlo. Sin embargo, de repente comienza a llover, y el joven decide refugiarse de la lluvia por un momento. Pero parece que la lluvia no va a parar fácilmente, así que decide abandonar su intención,
y piensa en regresar a casa primero, y luego volver a buscar sus cosas otro día. Camina hacia un pasillo subterráneo, para llegar a la estación de tren. Al bajar, se da cuenta de que no recuerda haber visto un pasillo subterráneo aquí antes. En ese momento, el pasillo se ve silencioso y frío, y el camino delante de él está tan oscuro que apenas puede ver el final, lo que le hace preguntarse si realmente este camino lo llevará a la estación. A pesar de su preocupación, decide seguir adelante, pero debido a las curvas constantes del camino, no puede ver el final, sin importar cuán lejos camine. Después de un rato, nota una sombra oscura frente a él, lo que le hace querer regresar. Pero al acercarse, se encuentra con un trabajador que está de pie murmurando. «Solo está oscuro al principio», repitió el trabajador, sin decir nada más, y señaló hacia una pared. Esto hizo que el joven viera un camino secundario, pero era un camino más estrecho y oscuro que el que había estado caminando. El trabajador parecía intentar indicarle al joven que entrara en ese camino secundario, pero debido a que el camino se veía estrecho y tenebroso, decidió seguir adelante. Al pasar junto al trabajador y no entrar en el camino secundario que le indicó, el joven continuó caminando por el pasillo hacia la estación, hasta que llegó a un callejón sin salida, con una puerta de hierro que lo bloqueaba. Sin opciones, tuvo que regresar, sin saber cuánto había caminado de regreso. El joven siguió caminando, pero aún no veía al trabajador. Pronto comenzó a tener dificultades para respirar. Además, no podía encontrar el camino secundario que el trabajador le había señalado antes, lo que le llevó a preguntarse dónde podría estar. Mirando hacia la pared de la zona, se quejó de que debería estar cerca. Al mismo tiempo, notó huellas del trabajador en el suelo, que parecían haber estado dando vueltas en el mismo lugar. Entonces, se dio cuenta de que el camino secundario debería estar cerca, y miró hacia esa pared, donde encontró un camino, como si hubiera sido mal sellado. En el centro, apareció una sombra con forma humana, que parecía estar luchando por salir. La sombra comenzó a moverse lentamente hacia afuera, lo que sorprendió al joven, quien salió corriendo y gritó pidiendo ayuda desde el exterior. Sin embargo, el camino por el que había entrado al principio parecía estar cerrado, y parecía que no había forma de entrar desde el principio.